Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Me despierta bastante el interés de este tema, porque a veces cuando no sabemos lo intenso de esto, lo profundo, la historia, el conocimiento geográfico, conceptual, pues a veces hay gente que escribe y entonces dice, bueno, déjame sustituir esto por esto, ¿no? Entonces, hablar de América Hispana es lo mismo que hablar de América Latina o de Iberoamérica. Para esto y más tenemos a Otoniel, como que Mastercard, tenemos a Otoniel Martínez en línea, quien es abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado de historia de Venezuela, de historia también de América y historia general. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, feliz día. Encantada de tenerte en línea, como todos los jueves, Otto. Igual. Sí. Y bueno, fíjate, el domingo tenemos el 12 de octubre, que es una fecha clásica en el calendario internacional, sobre todo en las Américas, ¿no? Sí, en las Américas. Y bueno, ahí hay un dilema, ¿no? Porque si es primero el Día de la Raza, el descubrimiento de América, o es también el de la resistencia indígena, en fin, mucha tela que cortar allí. Y bueno, todo un poco tocado desde el punto de vista histórico también y de lo ocurrido realmente. Sí, pero muy bueno lo que estás diciendo, o sea, la identidad, primero a partir de la fecha. Entonces, a partir de la fecha, ¿qué es? Es Día de la Resistencia Indígena, es Día de la Raza, es Día de la Hispanidad, como se celebra en algunas regiones. Exacto. Y en España también lo llaman así, Día de la Hispanidad. Exacto. ¿Qué día? Y finalmente la determinación de la región como tal, del continente. Es América Latina, es América Hispana, es Iberoamérica. Hay dos realidades que son inmediatas. El América Hispana, evidentemente relacionado con lo que fueron los territorios conquistados, posteriormente colonizados por el Imperio Español, desde México hasta la Patagonia. ¿Okay? Sí. Pudiéramos decir que el indicativo ahí es el habla hispana, o sea, hablar español. El habla hispana y los dominios bajo control de la corona española. Claro. Te estoy hablando de un territorio. Muchas veces nos imaginamos México, cuando hablamos de México, México como frontera, pero la frontera, México, lo que era el territorio de México como nación, como virreinato, eso se extendía casi en la frontera de los estados de Oregon en los Estados Unidos, desde allí hasta abajo. Sí. Estoy hablando de toda la costa oeste de los Estados Unidos, gran parte del centro de los Estados Unidos, que luego, bueno, la corona fue perdiendo a raíz de sus continuos conflictos con los ingleses y con otras naciones europeas. Sí, claro, pero se habla español en esos sitios que conquistó la corona española. Sí, lo que finalmente quedó como América Hispana como tal, reconocido bajo dominio de los virreinatos antiguos. Exacto, ¿okay? Que geográficamente no es lo mismo que América Latina. No, es que América Latina, María Alejandra, es una ficción, no existe. No existe. No, y te voy a decir por qué. Ajá. Porque América Latina es producto de la ficción de las clases políticas mexicanas que a finales del siglo XIX, en una situación de inestabilidad política muy grave que vivía México, México enfrentó un problema de deudas con España, con Inglaterra y con Francia, ¿ok? Sí. El caso es que en virtud de esas deudas, de esas situaciones que tuvo, se vio invadida, ocupada por tropas de esos países hacia 1860. El punto de todo esto es que en México, con una gran inestabilidad política desde la independencia, con 27 presidentes en 25 años, una cosa que no duraba nadie nada, se les ocurrió a la clase política conservadora dominante que podían entrar en contacto con un príncipe europeo y crear un reino o un imperio mexicano, que ya lo habían tenido después de la independencia, vamos a estar claros. Pero para justificarle a ese príncipe europeo que podía gobernar acá, tenían que demostrar o buscar crear una relación entre ese imperio, que iba a ser ese imperio mexicano, los territorios,
con los antiguos dominios hispanos y por lo tanto podías llamarlo latino, porque como era un imperio que había sido conquistado por España, y España había estado ejercido control, a su vez había estado bajo el poder romano, entonces darle la connotación de como una continuidad de los antiguos imperios europeos, y por lo tanto pusieron latino, que eran los imperios españoles, eran los territorios conquistados y ocupados por los romanos en Europa, donde estaba España, Francia e Italia, primordialmente, las naciones mediterráneas, y Sí. Portugal inclusive. Claro, pero tú dices, bueno, no existe, pero la gente lo ubica geográficamente. De hecho, pudieras decirle a la gente que a nivel global, que te ponen cuando vas a llenar una planilla, si eres latino o no. Exacto, pero es un error histórico. Okay. Es un error histórico que se ha transmitido en el tiempo, no debe ser. O es América Hispana o es Iberoamérica, comprendiendo entonces lo conquistado por Brasil, por Portugal, perdón, que fue Brasil, o en todo caso es Iberoamérica y el Caribe. Iberoamérica te incluye, no te incluye otras latitudes. A ver. Ajá. Porque América, el territorio América, el continente, con todos sus componentes, inclusive islas. De hecho, Colón cuando llega al continente, al continente lo hace apenas en su segundo viaje, cuando pisa tierras continentales. Pero el primer viaje llegó a unas islas, ¿ok? Y esas son las islas del Caribe. Entonces, por eso se habla de América con el conjunto de islas que están en el Mar Caribe. Luego lo conocimos como fue Hispanoamérica, que es el nombre original y real desde el punto de vista histórico y geográfico, no cultural, porque el factor de Latinoamérica ha sido más cultural que histórico y geográfico. Es decir, no tiene un marco histórico adecuado, no tiene un marco geográfico adecuado, porque esto no tiene, nosotros, el continente americano, no tiene una relación directa con los antiguos romanos que conquistaron y colonizaron Francia, Italia y España. De ninguna manera, y eso está muy comprobado. Entonces, por eso señalo, y yo aclaro mucho en mis clases de historia a mis estudiantes, les digo mucho, el término Latinoamérica es un error cultural histórico que se ha impuesto, un error. Sí. Es una ficción creada por una clase conservadora acomodaticia para traerse un emperador, a un rey europeo que finalmente lo colocaron austríaco y lo hicieron emperador de México en 1863, que fue Maximiliano de Habsburgo, y todos sabemos cómo terminó Maximiliano. Maximiliano terminó, lamentablemente, pues fusilado en una guerra civil en México. Sí, hay gente, como te digo, en el área de la comunicación, cuando está escribiendo, entonces sustituye Latinoamérica, América Latina, o también hace América del Sur, pero ya va, si estoy incluyendo a México o no lo estoy incluyendo, pero ya va, pero si lo hacemos geográficamente, América Central es otra cosa, entonces es toda una confusión. Entonces, lo correcto, ¿qué sería? Hispanoamérica. Con subregiones, América del Norte, América Central, América del Sur, que son subregiones, pero la continentalidad referido a las naciones de habla hispana es Hispanoamérica. Ahora, si vas a hablar de todo y vas a hablar de Iberoamérica, tienes que meter también a España y a Portugal como parte de todas estas tierras. Pero cuando te refieres a América, lo propio en todo caso es si vas de un determinado país, mira, en América, en Hispanoamérica, y la subregión América Central, por ejemplo, subregión América del Sur o subregión América del Norte. Es un dilema, porque entonces el gentilicio de un estadounidense, que nosotros también nos llamábamos Estados Unidos, ¿te acuerdas? En Venezuela nos llamábamos Estados Unidos. Claro, México también se llama así, México se llama. También, entonces estadounidense o norteamericano, ya va, pero un mexicano también es norteamericano. Totalmente, un mexicano norteamericano y hasta los canadienses son norteamericanos. Los canadienses también son norteamericanos, pero ellos se hacen llamar Norteamérica. Exacto. Estados Unidos se llama Estados Unidos de América, no de Norteamérica. Ajá. Entonces, esto todo un dilema. Entonces sería o América Hispana o Hispanoamérica. En todo caso, claro, referido a nosotros, a los pueblos hispanoparlantes. Iberoamérica hacen una relación que entonces un español no entra ahí. No, sí, como no, claro que sí. En Iberoamérica entra Brasil. Y cuando hablamos de Ibero, solamente entra la península ibérica, con España y Portugal nada más. Okay. Ahí es Iberoamérica. Pero cuando es Hispanoamérica ya se refiere estrictamente a lo que es América como tal.
Bueno, Hay quienes hablan de América anglosajona y quizás es más viable. América anglosajona toman en cuenta Norteamérica, bueno, qué confusión. Estados Unidos. La costa del este de los Estados Unidos. Exacto. Y Canadá. Y es en todo caso, y sin embargo no es tal, porque también es un error, porque Canadá también, en principio, estuvo colonizada gran parte del Canadá por Francia, y la zona del Quebec estuvo bajo control francés. De hecho ellos hablan inglés y hablan francés. Claro, en razón de sus conquistas territoriales de aquella época. Sí, no podemos decir que ellos son anglosajones. No, porque son franceses. Son franceses, claro. Ay, qué enredo. Pero bueno, bien. Gracias por estas aclaratorias interesantes y sobre todo meterle el punto de vista histórico y el por qué. Eso nos los dijo Otoniel Martínez, a quien agradecemos, de abogado docente, también certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado de Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. @OtoMartinez67 para que lo siga en Instagram. Momento de hacer pausa, ya venimos con más.